Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios, un podcast que tiene como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de tomar en serio la gran comisión evangélica. De lo contrario, seguiremos pensando que estamos esperando el regreso de Jesús, cuando en realidad es Él quien nos espera a nosotros. Esta es la 10ª entrega de una serie titulada El amor y la justicia de Dios. El tema de hoy es las reglas del conflicto. El versículo tema dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3, 8. Para aprovechar al máximo esta presentación, sugerimos ver o escuchar las presentaciones anteriores, en particular las últimas tres. Como hemos mencionado anteriormente, si Dios hubiera destruido a Lucifer, habría puesto en duda su carácter en la mente de todos los demás seres creados. La verdad solo se haría evidente si se permitiera que el mal revelara su verdadera naturaleza. Dios no ganaría esta batalla cósmica por la fuerza, sino permitiendo que la verdad saliera a la superficie. El conflicto no es simétrico ni infinito, como ya hemos comentado. Después de que Lucifer, también conocido como Satanás o el adversario, tomó con éxito el control del mundo y de la humanidad, se establecieron ciertos protocolos, reglas o principios que rigen dónde y cómo se podía ejercer el poder. Se acusa a Dios de ser un tirano y de usar una fuerza excesiva. Dios establece un campo de juego nivelado para que se lleve a cabo la demostración al limitar su propia autoridad y establecer límites para los ángeles caídos. Ahora vamos a profundizar, basándonos en las Escrituras, en algunas de esas reglas de enfrentamiento. Dios valora mucho nuestra libertad, como se analiza en la presentación 8. Cuando la humanidad traicionó a Dios, Él lo aceptó y sigue aceptando nuestras decisiones en la actualidad. Dios simplemente desea que cada uno de nosotros tenga amplias oportunidades para elegir sabiamente. En Daniel 10 vemos cómo Gabriel, un ángel poderoso enviado por Dios, fue resistido por el príncipe de Persia. ¿Cómo puede ser esto? ¿No es un solo ángel mucho más poderoso que muchos humanos? Recordemos que Dios no obliga a nadie. Ellos pueden obrar providencialmente, pero siempre respetando nuestro libre albedrío. Ciro estaba por llevar a cabo una importante decisión relacionada con los 70 años de exilio que estaban por concluir. Gabriel fue enviado a inspirar a Ciro, cuya voluntad se inclinaba del lado de la coerción de Satanás. El rey resistió la persuasión de Gabriel durante 3 semanas, y luego Miguel vino a seguir trabajando en el corazón de Ciro. La historia nos dice que finalmente Ciro firmó el decreto, y los judíos regresaron a Judea. Al igual que Ciro, cualquier persona puede resistir a Dios o a sus ángeles. Como pueblo de Dios, también tenemos que decidir por Dios o resistirlo. En Apocalipsis 12 y 13 leemos cómo el dragón engaña al mundo entero. Nuestra lealtad a Dios debe movernos a la acción. A menos que estemos dispuestos a ser canales de bendiciones para este mundo, no naceremos del Espíritu. Elijamos ser parte de la solución de Dios. De lo contrario, estamos siendo parte del problema. Ten en cuenta que está en nuestro poder apresurar el regreso de nuestro Señor. Tenemos un gran proyecto en marcha. Estamos estableciendo puntos de influencia que dirijan continuamente a las personas a Jesús. Lo estamos haciendo en ciudades seleccionadas de Norteamérica, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que otros se unan a esta bendita causa. Así que por favor, oprime, presiona, pulsa, apachurra los botones de suscripción y me gusta. También te agradecemos si comentas y compartes este podcast, pero sobre todo, queremos saber de ti. Envíanos un correo electrónico para que podamos personalizar un plan de acción para tu ciudad, pueblo o comunidad. Gracias. Apocalipsis 13 detalla cómo se le permitió al dragón hacer guerra contra el pueblo de Dios y conquistarlo durante 42 meses, lo que equivale a 1260 días o años proféticos. Se le concedió al dragón poder sobre todas las tribus, naciones,
lenguas y pueblos. Luego, en el capítulo 14, leemos cómo Dios envía a sus mensajeros a proclamar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo de la manera más resonante posible, declarando que Él es quien dice ser. Tenemos la oportunidad de ser parte de esa proclamación. Dios permitió que Satanás tuviera 1260 años de dominio. Después de ese periodo, se descubrieron verdades cruciales que habían estado ocultas durante siglos. Lo más importante es que mediante el estudio de la Biblia se logró una comprensión más profunda de lo que allí dice acerca del regreso de Jesús. Esto es muy importante porque el regreso de Jesús significa el fin del control de Satanás sobre la humanidad y la tierra. Dios desea llevarnos a casa, pero primero debemos difundir el Evangelio a todos en nuestro planeta. Esto alineará nuestros pensamientos con los suyos. Por lo tanto, no es que estemos esperando que Jesús regrese. Él está esperando que terminemos la tarea que nos encomendó. Cuanto más tardemos en completar la gran comisión, más tiempo le estamos dando al diablo para llenar este mundo de maldad, dolor, sufrimiento y muerte. Aunque Dios permite que el diablo inflija dolor y sufrimiento a personas como Job, el pueblo de Dios está protegido a menos que Él permita lo contrario. Los primeros capítulos del libro de Job brindan información sobre las reglas de enfrentamiento en este conflicto cósmico. Satanás, que representa nuestro planeta, asiste a un concilio celestial. Él se convirtió en el gobernante de este mundo después de que exitosamente separó a Adán y Eva de Dios. Y como todavía ocurre hoy, cuando los humanos nos apartamos de nuestro Creador, somos presa fácil del diablo. En sus propias palabras, Satanás describe sus actividades, rodear la tierra y andar por ella, lo cual sigue siendo cierto hoy. Cuando Dios señala la inquebrantable fidelidad, integridad y rectitud de Job, el diablo ataca el carácter de Dios. Afirma que Job sirve a Dios debido a que él, al protegerlo, lo soborna. Dios, que conoce nuestros corazones, acepta el desafío y permite que comience el severo sufrimiento de Job. Cuando el diablo falla, y a pesar de todo el dolor y miseria, Job continúa hablando bien de Dios. Satanás argumenta que Job solo se preocupa por sí mismo. Dios permite que Satanás aflija a Job de manera personal sin llegar a quitarle la vida. Job permanece fiel y el diablo ya no es mencionado en el resto del libro. El libro de Job es único en presentarnos un vistazo de esta guerra asimétrica. Las armas de Dios son la verdad, el amor y la rectitud. Las del diablo son la mentira, la duda, la calumnia y la coerción. El fin del dominio de Satanás sobre la tierra está ligado al regreso de Jesús. Nuestras decisiones juegan un papel crucial, ya sea concediendo o negando a Satanás tiempo y libertad para operar. A pesar de que el diablo fue juzgado, hallado culpable y el carácter de Dios reivindicado, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos la clave. El deseo de Dios por nuestra salvación es evidente en sus acciones, pero Él respeta nuestra capacidad de libre decisión y nunca nos impone su voluntad. Nuestras oraciones para que se haga la voluntad de Dios en la tierra se alinean con su propio deseo de poner fin al reino del sufrimiento y la falsedad. Sin embargo, la verdadera alineación requiere nuestra participación activa en su obra restauradora. Esto es reflejar su carácter y convertirnos en instrumentos para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. No es de sorprenderse que Pablo expresara, ay de mí, si no predicar el Evangelio. Primera carta a los Corintios 9, 16. Todo aquel que nace en el reino de Dios, nace como misionero, y para entrar en él es necesario nacer de nuevo. El éxito de Satanás depende de su capacidad para separar a las personas de Dios. Esta separación impide que desarrollemos confianza en nuestro Creador, lo que conduce a que oremos menos. Cuando esto ocurre, la capacidad de Dios para intervenir se ve limitada, y este es precisamente el resultado que desea Satanás. Esto se ejemplifica en Marcos 6, 5 y 9, 29.
Aquí es donde la oración de intercesión se vuelve importante. Se nos anima a orar unos por otros, ya que este acto desinteresado permite que Dios intervenga. El diablo protesta cuando Dios actúa, pero la oración desinteresada está alineada con su carácter. Dios no responde a las peticiones egoístas, sino a las desinteresadas. El plan de Dios es darnos lo que pedimos en oración mientras confiamos en Él, incluso aquellos dones que no pedimos. Hay otra forma de intercesión que a menudo se pasa por alto. Consiste en establecer puntos de referencia, una especie de anclas que dirigen la atención hacia Dios. Encontramos ejemplos de esto en los altares que Abraham dejaba por donde pasaba, la piedra de Jacob en Betel, las 12 piedras de Gilgal, la piedra de Ebenezer de Samuel, el templo de Salomón, entre otros. Estos puntos de influencia crean conciencia sobre el Creador del cielo y la tierra. Envíanos un correo electrónico para que podamos comenzar a establecer puntos de influencia cerca de ti. Cuando Adán traicionó a Dios, toda la humanidad quedó cautiva de Satanás. La prueba de esto es que todos estamos sujetos a la muerte desde ese entonces. La misión de Jesús fue rescatarnos de Satanás. Sin embargo, aún tenemos libertad de decidir, por lo que debemos elegir permanecer conectados con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo hacemos participando activamente en la viña del Señor. Si no hacemos nuestra la misión de Dios, no somos verdaderamente parte de su reino y seguimos siendo esclavos de Satanás. La Biblia se refiere a quienes no siguen las instrucciones de Dios como hijos de desobediencia. Envíanos un correo electrónico. El tiempo apremia. Pongámonos de acuerdo.